Ya estamos de regreso desde Mérida y me acompaña como cada semana Federico Berrueto. Federico, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí en la revista. Oye, Federico, ¿cómo ves el caso de la reacción del presidente con respecto a los 5 muchachos que perdieron la vida, asesinados en Lagos de Moreno? Pues sí, al parecer que fueron ejecutados por el crimen organizado. Bueno, mira, el asunto primo es muy dramático en todos los sentidos. Es uno de los tantos casos y en esto, pues por sus expresiones mismas, se ha vuelto un crimen emblemático de la ausencia de autoridad. Y esto ha calado profundamente a la opinión pública. Y el presidente el día de ayer, que durante sus 2 horas no abordó el asunto, los medios de comunicación ahí presentes le piden una reacción y el presidente no escucha. Y no escucha y cuenta un chiste, una broma, ahí ya al final de... Y eso generó una indignación en redes brutal. El día de hoy el presidente abre pues acusando a la prensa conservadora y dando una explicación de que no había escuchado. Primero, el problema no es que el presidente escuche o no escuche, ese no es el tema. El tema es que no es posible que el presidente dedique 2 horas a hablar de lo que para él en lo personal es importante y no aborde un asunto de extrema sensibilidad en la opinión pública, como fue la desaparición y muy probablemente la ejecución de estos muchachos. Y ese es el tema de fondo. Y te voy a decir cuál es la confusión. El presidente cree que es un espacio de Andrés Manuel López Obrador, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Por eso él habla de la libertad de expresión de él. No, él no está en condición de ciudadano, él está en condición de autoridad. Y las autoridades no tienen libertad de expresión, las autoridades tienen la obligación de informar, tienen responsabilidades. Y tienes que abordar los temas de interés público. Cuando tú ejerces tu libertad de expresión, pues hablas de lo que quieres, de lo que son tus intereses, pero cuando eres autoridad tienes que hablar de lo que la sociedad o lo que el interés público dicta. Y un crimen de tal sensibilidad merecía unas palabras del presidente. Pero bueno, ¿qué es en donde estamos ahora? En que lo que se trata es que haya justicia, ya ni siquiera que oye la libertad de expresión, que el presidente, que no, a ver, que los muchachos, estos si fueron ejecutados como parece ser el caso, bueno, que los responsables encaren la acción de la justicia. ¿Por qué? Porque finalmente la impunidad es lo que está causando todo esto. Afortunadamente Yucatán es una suerte de paréntesis territorial, como lo es Coahuila y como lo es Querétaro, como es también San Pedro Garza García en Nuevo León. Pero lo que estamos viendo es que gran parte del territorio nacional está siendo copado por el crimen organizado. Unos muchachos que salen a pasear, bueno, van a ser secuestrados y ejecutados. Y esto no es el país que nadie quiere. Y sí es un producto de la negligencia, de la connivencia del gobierno de Morena en el poder nacional. ¿Por qué? Porque ocurre en Quintana Roo, ocurre en Campeche, ocurre en Guerrero, ocurre en Michoacán, ocurre en Sinaloa. O sea, tú vas viendo la geografía de los gobiernos estatales de Morena y es la geografía de la penetración del crimen organizado. Y esto, pues, verdaderamente es inaceptable. Y cuando digo y subrayo que Yucatán es la excepción, pues tenemos que ver que también aquí está el asedio del crimen organizado. Y si no hay una suerte de alerta, de indignación y de demanda de justicia y de acabar con la impunidad, bueno, hasta Yucatán no puede ser objeto de esta terrible situación. Te agradezco mucho, Federico. Nos vamos a un corte y volvemos.